El mercado de fichajes deja historias muy random y hoy vamos a hablar de los fichajes más random del Real Murcia, precisamente cuando en este mercado de fichajes está sonando Mario Balotelli. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, ¿qué tal, Javi? No sé cuándo vean esto si Mario Balotelli tendrá ya la grana puesta, si lo veremos en la segunda turca, pero el caso es que ese nombre nos ha sorprendido y se nos ha venido a la cabeza. Oye, vamos a hablar de esos fichajes que por una cuestión o por otra nos sorprendió, no sé si al nivel de Balotelli, pero que desde luego sorprendió a la afición del Murcia. Sí, vamos a poner en contexto porque hemos estado cogiendo varios nombres. Algunos van a ser random porque fueron totalmente inesperados, otros random por la forma en cómo llegaron, o mejor dicho, muchos de ellos ni llegaron. Pero bueno, vamos haciendo un repaso, Pedro. No sé por cuál quieres empezar. Pues mira, a mí hay uno que me encantó un tuit de un periodista de Murcia durante la pretemporada diciendo que era una maravilla cómo usaba los dos pies, que el Real Murcia suspiraba por él, que es Don Sergiu Popovici, el lateral izquierdo rumano que estuvo a prueba durante gran parte de la pretemporada del Real Murcia, que nos engañó a todos, ya no es por la broma de ese tuit, o sea, yo soy el primero que, hombre, sin verle la calidad que muchos le decían, eh, me convenció, y más para una categoría como la segunda ref. Estuvo a prueba durante la temporada, comenzó la temporada y Luis Madrigal, que no es un lateral izquierdo top de la categoría, le acabó robando el puesto. Luego en invierno vino Alberto López y la verdad que fichaje que a mí es que me enamoró con ese peinado característico, con ese uso de las dos piernas, esa incapacidad absoluta para tapar la espalda, fue maravilloso. A mí Sí, Popovici me encanta. como se suele decir, no era ambidiestro, pero en este caso para la mala, ¿no? No sabía cuál era su pierna buena o su pierna menos buena. Joder, bueno, por poner en contexto, está en la preferente de Baleares, o sea, sigue jugando en España, Ostras, decidió irse a las Islas Baleares a tomar el solecito. No elige esa mal no me la sitio, sabía. no elige malos sitios el bueno Popovici. Y ya que estamos aquí un poco de relax, yo tengo una anécdota con Popovici. Yo iba con un amigo en la Catedral de Murcia, sería viernes, sábado por la noche, y esto que entramos a un bar a pedirnos unas cervezas y estaba el bueno de Popovici absolutamente solo tomándose una copita de vino en un bar detrás de la Catedral de Murcia y digo, joder, este tío se conoce muy bien ya los sitios emblemáticos de la región. Aprende rápido, aprende rápido. Por seguir con fichajes random, hay que hablar de Chibozo, este Uf, jugador que no sabemos si es diestro, si es zurdo, si es ambidiestro, porque fue de estos fichajes, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba, de la época Agustín Ramos, último día de mercado de fichajes, estás con el móvil ahí pendiente. Juraría que fue la misma noche de Dani Romero, que Dani Romero entró a partir de las 12 el fichaje, juraría que sí. pues no recuerdo Y, bien. y Chibozo, pues bueno, sale el Murcia, anuncia a Chibozo, un chico de la Juventus, ¿no? Que había estado en Francia cedido y demás. Y la cuestión es que no sabemos nada de Chibozo porque no llegó a aterrizar en Murcia. De hecho, hubo un lío de si había ya jugado o se había firmado por otro equipo. No sé muy bien qué pasó porque la verdad, hubo varios días que no subimos nada de Chibozo, Pedro. Yo sí me acuerdo y de hecho es que lo he buscado para documentarme bien. El Real Murcia anuncia el fichaje a las 23:40 y a los pocos días el Amiens, que era el club en el que estaba cedido por la Juventus, anuncia que va convocado. A los pocos minutos de anunciar el Real Murcia su fichaje, borró el comunicado, no tuvimos más noticias. Anunció el Amiens que iba convocado y cuando se le preguntó a Mario Simón, pues tiró balones fuera. Nada, un futbolista que estuvo fichado por el Real Murcia minutos. Y mira que tengo aquí jugadores en la lista que estuvieron poco tiempo, pero esto es récord absoluto. Y juraría que fue la época esta en la que Quique Pina estaba muy metido por el Real Murcia y creo que vino de la mano de Quique Pina. Así que, bueno, anécdota que ya digo que no sabemos si era bueno o malo. Y qué opina diversión. Hay otro que es David Conejero. Yo no sé si te acuerdas de este nombre. Extremo izquierdo, según nos contaron, porque es otro que tampoco vimos. Yo recuerdo de verlo en un entrenamiento donde estaba en la tele y tengo ahí un documento que ojalá rescatar porque es histórico, probablemente de las pocas imágenes que hay de David Conejero vestido del Real Murcia.
y duró 11 días. El Real Murcia anunció su contratación, a todos nos sorprendió que se fichara un jugador del filial del Alcoyano, pero anunció su fichaje, entrenó algunos días y hizo las maletas de nuevo. No sé, o sea, o sea, un paso que sobre ese sí que no hay ninguna noticia, no hay apenas información, no sé qué llegó a pasar, Recio pero es Masterclass. espectacular. Sí, mira, yo creo que después de terminar el verano, porque el jugador se fue del Real Murcia, al terminar el verano subió una foto a su Instagram que le habían operado de la rodilla. O sea que es raro porque, como tú dices, llegó a entrenar, llegó a pisar el césped. Entonces, yo entiendo que una vez que estás entrando en un equipo significa que has pasado las pruebas médicas, pero al paso del tiempo se rescindió. Creo que no sé si oficialmente o no, se dijo que fue por tema de eso, de que tenía pruebas, que ya podemos hablarlo de otro, que no había pasado las pruebas físicas y demás. Y pues eso, al Instagram subió al cabo de los meses con la pierna escayolada, o sea que fíjate. Y por hilar a un jugador que, fíjate, un jugador que es de lo más destacado de la categoría. Es verdad que nunca ha estado en equipos muy top, pero estamos hablando de Borja Martínez, esta reciente temporada en el Intercity, ha fichado por el Alcorcón. Jugador extremo izquierdo, todos decíamos, joder, el Real Murcia necesita un extremo izquierdo, zurdo, además creo que por aquella época era el máximo asistente de la categoría. Y Pedro, otro que tal, aunque en este caso sí que no sabemos si hubo problema médico o no, pero el club se escudó en eso. Pero en este sí que tenemos un poco más de información. Todos extremos izquierdos. Me acabo de dar cuenta, llevamos tres del tirón. Gafada. En este, en, e- en este caso sí que tenemos más información. Sí que Borja Martínez defendió en todo momento que él no tenía los problemas médicos que el club sostenía. El club sostuvo que sí. Tuvieron ahí un litigio. No sé cómo quedó, la verdad. Y Pero esa misma temporada. Sí, el dime, dime. litigio lo perdió Borja, pero no porque no llevase razón Borja, sino porque se ve que no presentaron en tiempo los documentos. Mm, Quiero decir, legalmente hubiera sido, o al menos eso parecía, un despido, pues eso, improcedente, claro. improcedente. Pero como no actuó en tiempo y forma la representación de Borja, pues en ese caso lo perdió, pero vamos, hay que decir también, por poner en contexto, Pedro, y ahora te dejo, que esto fue, el jugador estaba en la pretemporada, es verdad que no jugó mucho, y como Agustín Ramos fue este verano en el que Manuel Molina sale y se queda Agustín Ramos a última hora fichando con Pedreño, y deciden que le faltaban jugadores, ¿no? De hecho, tenía que venir Joao Costa en la portería, tenía que venir pues yo diría que fue Miku, y hacía falta liberar fichas, y ¿quién dijeron? Pues fuera Borja. Que claro, además, esa misma temporada, si mal no recuerdo, es la que juega con la Sanse, juega bastante bien con el Sanse, no la Sanse. Sí, 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 sí. Eh, claro, esa temporada hace muy buenos números, o sea que es un despido procedente a todas luces. Pues mira, Agustín Ramos tuvo la suerte de que el representante o el equipo jurídico de Borja Martínez no estuvo los pillos que tenía que estar, no sabía que perdió el litigio, ese dato no lo tenía, pero pues otro jugador que vino, hizo pretemporada, conoció San Pedro del Pinatar y no jugó en Liga con el Murcia. Y hablábamos también antes de Quique Pina, y Quique Pina, joder, está dejando buenas señas en este vídeo, con Panucci, aquella época Uf, que yo ahora mismo tirando de memoria, no sé si fue de los Galvez, que ya hace muchos años, y fue sí, esa época, los Galvez o Moro, juraría yo que diría sí. que los Galvez. Y, Y fue ese argentino medio centro que te lo pintaban como un perro de presa, típico argentino que no deja pasar o pasa el balón o pasa el jugador. Recuerdo fotos de por aquel entonces en Covatillas entrenando, y pasaban los meses, pasaban las semanas, pasaron los meses. Con Panucci no jugó y acabó marchándose, Pedro. Bueno, te tengo que corregir, jugó un partido amistoso en Pinatar Jugó. Arena. Un partido amistoso que con la camiseta verde y negra, es que a mí estas historias me encantan, entonces las recuerdo bien. A Luciano Companucci jugando con la camiseta esa infame, amarillo de peto y negra que tuvo el Real Murcia. Y pues nada, le sirvió para saber lo que es vestir la camiseta del Murcia y poco más, porque competición oficial no. Yo recuerdo que pasaban las semanas y nos decían, sí, enseguida las fichas federativas se desbloquearán para poder inscribir jugadores extranjeros, y pasaba una semana y pasaba otra, y el pobre Confanucci entrenando. Además, recuerdo también que hubo ahí un problema con el tema del sueldo. Bueno, sí, en esa época lo hubo con todos los jugadores.
pero, pero es que además el pobre entrenaba y se ve que no cobraba muy bien, ni siquiera debutó, así que imagino que no se llevaría muy buena imagen de España. Normal que volviera a Por lo que sea, no ha Argentina vuelto, que sepamos. y no representamos bien a España. Pues Pedro, si quieres dejamos el último porque en este vídeo, si la gente le gusta y deja su like, sus comentarios y demás, haremos segunda parte, incluso tercera, porque es que lo que ha pasado en el Murcia en los últimos años tiene mucha historia. Pero no sé qué jugador por ahí se te queda también. ¿Qué quieres? ¿Un extremo derecho o un lateral izquierdo? Va, te dejo elegir a ti. Venga, vamos con el extremo derecho para compensar un poquito. El extremo derecho es Don Royston Drenthe. Oh, Si bueno, hablábamos, extremo derecho. bueno, claro, extremo ¿De qué derecho y jugó? lateral izquierdo, porque también fue lateral izquierdo. En su época ha sido un poco trampa el lateral izquierdo, yo creo que más de uno se lo imagina quién puede ser, pero vamos a hablar de Drenthe. Aquí es verdad que no jugó mucho, tiene ahí ese highlight en la arboleza, en un amistoso, fallando un mano a mano Con la narración de clarísimo. Cervantes, me acuerdo perfectamente. Ostras, sí, 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 totalmente. Pero hay una cosa que no se le tiene en cuenta a Royston Drenthe, y es que Zidane Inoussa consiguió rendir gracias a Royston Drenthe, y esto es algo que, bueno, mucha gente sí que sabe, pero fue eso Royston Drenthe, y de repente Zidane Inoussa cayó en picado, dejó de tener alguien con quien relacionarse en el vestuario, y hombre, sí que es verdad que a nivel deportivo no aportó nada, las cosas claras. A nivel mediático, pues un poco de run ahí para un equipo de segunda red, pero a nivel de vestuario, a mí lo que me llega es que aportó muchísimo, que vino mucho más centrado de lo que todos podíamos imaginar y que dentro del vestuario tuvo un rol importante en esa temporada histórica en la que el Real Murcia abandonó la cuarta categoría. Así que, pues mira, otro que puede decir que jugó en el Real Murcia, este sigue inscrito, sigue jugando algunos minutos más y de hecho me acuerdo el partido que debuta en Nueva Nómina, que lo anunció el speaker como La si grada hubiera... se caía. Sí, 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 sí. monumental. Y cada vez que tocaba el balón, bueno, que también es verdad que ese partido y cuando salía el pobre Drente, lo que tú decías, ese trío Boris, Zidane, Drente, que nos devolvió o nos subió a primera red, fue irse Boris, irse Drente y Zidane ya no daba una. Y luego, como bien comentabas, fue un tío que, lo digo porque se compara con la posibilidad de que Balotelli hubiera venido al Real Murcia o no. Trente venía de tercera, venía de un Racing Murcia que, hay que decirlo, que ni siquiera era el mejor en tercera, o sea, no era un jugador que estuviese destacando en tercera. Vino pasadísimo de peso porque la verdad que lo veía así, daba gracia de que un jugador profesional estuviese así en el campo, la verdad, porque parecía un partido de retirado. Y lo que tú dices, es verdad que vino con un caché bajito, con un buen rollo, que eso sí que es cierto, y hubo mucho dilema porque, claro, lo trajo Agustín Ramos quería que lo pusiera el entrenador, Mario Simón lo puso nada y menos. Cuando lo puso, yo creo que lo hizo de 9, o sea que fíjate, yo no sé ni muy en media punta 9, ya es que no, el pobre no jugaba de otra. Y fue muy curioso, ¿no? Que esos fichajes random del Real Murcia que todos recordaremos. Pues nada, Pedro, lo dicho, si a la gente le gusta, hay para una segunda parte, porque el Real Murcia ha tenido gente muy random. Y como siempre, pues eso, que la gente le dé cariño al vídeo y volveremos. Así que nada, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos con más fichajes random seguro. Chao. Adiós.